Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, que tiene que ver con la administración pública, una breve reseña evolutiva, por lo menos de la parte del tiempo contemporáneo, que es el que nos invita a hacer estas reflexiones en la actualidad. Iniciaremos con una definición de Charles-Jean Baptiste Bonan, que él ya en el siglo XIX refiere lo que es la ciencia de la administración, ya como un elemento de carácter científico, no solamente el desarrollo de la misma disciplina, sino ya como una ciencia en donde esta ciencia se va a encargar de las relaciones entre la sociedad y los administrados o los administradores. Entonces ya con un contexto de circunstancias de orden social, de orden colectivo, que permita beneficiar precisamente a la mayoría, en donde los medios de conservación de estas mismas relaciones serán las acciones que la autoridad pública va a realizar en relación a los beneficios de aquellas personas sobre las propiedades en todo lo que interese al orden social. Diríamos, es una perspectiva ya científica de la administración pública con carácter social, en donde tenemos que tener precisamente elementos que permitan evaluar, medir, darle certeza en un contexto amplio a la propia administración pública, ya precisamente por Bonan en el siglo XIX, que nos invita a la reflexión, que nos invita a esta nueva mirada en donde se tienen las circunstancias relacionadas con la cosa pública, con el beneficio de todos. Esa ejecución que realiza en diferentes tipos de sectores, como la salud, la educación, la seguridad, la defensa, el comercio, las relaciones exteriores, pero ya con un carácter científico y en beneficio siempre con esa mirada que también nos daba en su origen el francés Jean-Jacques Rousseau, el contrato social, con esta perspectiva, y se van vinculando y asociando las dos características. Pero también tenemos una mirada muy interesante también del siglo XIX que vale la pena considerar, que ya refería a don Florentino González, un colombiano que en aquel siglo, en el siglo XIX precisamente, habla ya no de la ciencia de la administración, sino de la ciencia administrativa. En este contexto, en donde la ciencia administrativa es el conocimiento de los principios, esos principios que darán origen al soporte de la gestión en esta circunstancia de orden social del pueblo para beneficiar precisamente a este, en virtud de los cuales de arreglarse la acción de las autoridades a quienes se encargue el manejo de aquellos bienes, de aquellos intereses, los negocios sociales que tengan el carácter siempre y el énfasis público. Esto es esa ciencia administrativa que nos define Florentino González, ya en aquel siglo XIX, tiene que ver con esos intereses, con esos negocios, pero siempre que tengan un carácter de orden público. Nuevamente vemos que ambos autores, tanto Bonan, de origen francés, como una perspectiva que siempre vale la pena mirar de origen latinoamericano, con Florentino González, pues genera esta doble visión vinculada siempre al aspecto social, como lo refería Bonan, o al aspecto público, como lo refiere Florentino González. Estas dos perspectivas ya nos dejan ver que hacia el siglo XIX y hacia el siglo XX, pues se empezaron a generar y a gestar una serie de cambios de orden social, pero también de orden económico y político, que iban dándose con tal rapidez que cada vez hacía más difícil, al igual que hoy, para el hombre práctico, pragmático, llevar a cabo modificaciones desde la perspectiva solo de la praxis y de la aplicación de lo que entendemos en el contexto de la interpretación de la realidad. Ya hoy sabemos que existen múltiples instituciones que van adquiriendo cada vez diferentes
tipos de obligaciones, diferentes tipos de responsabilidades, en donde se va a hacer frente y se está haciendo frente a circunstancias de situación emergente. Entonces tenemos esta circunstancia, esta perspectiva del cambio evolutivo, en donde incluso en este siglo XIX y en el siglo XX, pues se da inicio con la era de la integración global, en donde pues ahora la forma de administración tiene que ser sí hacia el Estado, sí hacia el país, pero también una circunstancia de administración pública con cuestiones de derecho internacional que van modificando, por supuesto, la perspectiva de la aplicación, los niveles de profesionalización, el nivel de especialización, por ejemplo, de la diplomacia para dar certeza a esta relación de carácter externo que se tiene incluso ya con base en esta era de la globalización, en donde se van integrando diferentes tipos de factores y diferentes tipos de elementos, y que el desarrollo tecnológico pues ha favorecido, como por ejemplo el barco, el avión, el telégrafo, el teléfono, hoy el celular, el internet, por supuesto en aquellos siglos XIX y XX, pues la capacidad administrativa empieza a tener diferentes obligaciones que cumplir para dar certeza a estos cambios tecnológicos, a estos cambios científicos, en donde se pretende que la administración precisamente tenga ese enfoque, una administración de orden científica que se puede evaluar y que podamos tener certeza de lo que se está haciendo, considerando principios básicos que refería Bonan y que también hace referencia el propio Florentino González. En ese sentido, tenemos que desde la perspectiva de la era de la integración global, existen administraciones públicas combinadas y vinculadas o asociadas al Estado de Derecho en los países desarrollados, en los países que tienen más pujanza, porque tienen un historial con diferentes elementos jurídicos, sociales y culturales, a los que es directamente los países en desarrollo o en vías de desarrollo, que se implementa la administración para el desarrollo y paralelamente tratar de implicar el Estado de Derecho. Entonces tenemos estas dos diferencias de manera importante. Por un lado, la administración pública y el Estado de Derecho en los países desarrollados, y por el otro, la administración pública, el gobierno en acción, y la parte asociada que empieza también a generar de manera formal, de manera integral, una perspectiva jurídica, ya sea desde el derecho común o de common law o desde el derecho romano canónico, que tiene que ver con estas circunstancias de orden formal y que van tratando de llevar una simetría en relación a su desarrollo, integración y evolución. En ese sentido, recordemos que ya en el Estado moderno pues se genera lo que se le denominó en su momento de welfare state o el Estado benefactor, que el Estado proveía aquellos bienes, aquellas características necesarias para el pueblo, para la gente, en un sentido y en enfoque social, con estas perspectivas de seguridad social, servicio social, que incluso pues el Estado el que se encargaba de realizar la etapa de la parte de la planeación a nivel nacional, como hoy sucede, sin embargo, directamente solo el gobierno, solo la administración pública. Y hoy, bueno, tenemos cuestiones adicionales en donde ya no es solo la participación propiamente de aquel gobierno, sino ya de los actores que puedan estar interviniendo y que se pueda dar un contexto de coordinación, de mejor vinculación para lograr mejores resultados. Ahora, una definición y un autor que es obligado tratar, pues es Thomas Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos, y que él refería que la administración pública, que efectivamente es el gobierno en su máxima acción, logrando o tratando de lograr que se generen los beneficios derivados de la aplicación pública de aquellos recursos, la infraestructura, las políticas que deben dar cohesión para el beneficio y los fines sociales que deberían estos cumplirse. Tanto las funciones gubernamentales como los fines sociales deberían de estarse cumpliendo desde la perspectiva de Woodrow Wilson, que ya en 1918, en el siglo XX propiamente, refería que el buen administrador es el amo tanto de la política como de la técnica, de ambas capacidades, y que éstas deben de ser coordinadas
con un mecanismo a través del cual las leyes serán ejecutadas. Entonces tenía esta perspectiva muy claramente identificada, en donde por un lado estaba la política tratando de integrar esas fuerzas y que las fuerzas pudieran dirigirse a través de consensos y de acuerdos hacia una meta específica, pero también la técnica, en donde tenemos estos elementos de carácter científico para poder medir, para poder evaluar, para poder ir generando una trazabilidad en relación a los procesos y a los procedimientos que den certeza adicionalmente a la coordinación, a una coordinación entre las partes, por supuesto con una dirección, con un rumbo claramente identificado para lograr aquellos fines que se pretenden desde esa perspectiva de la administración pública, desde la administración que esté enfocada básicamente en el manejo de los recursos de todos con ese fin de carácter colectivo. Es importante mencionar que en el caso de Woodrow Wilson, pues se ganó la fama de elaborar un plan con 14 puntos en donde se establecía ya en aquel año 1918, en el siglo XX, pues ya la idea de un nuevo orden mundial con características diferentes, basado en una diplomacia abierta, no en una diplomacia discreta o cerrada, sino en una diplomacia abierta en donde se pudiera tener el consenso, y podríamos decir que tiene orígenes incluso de la famosa Sociedad de Naciones y posteriormente de la Organización de las Naciones Unidas, en donde también se establecieron dentro de estos 14 puntos el comercio libre, la reducción de los aranceles económicos, el desarme y en su caso una asociación de carácter global que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, en esta orquesta planetaria en donde los países pues tienen participación con una diplomacia abierta en un foro denominado Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, él tenía, digamos, estos elementos básicos como la diplomacia, en el contexto de poder discutir los temas, de llegar a acuerdos de manera pacífica, de manera ordenada, con diálogos, comunicaciones, llegando a negociaciones concertadas y, por supuesto, establecer cierto orden de carácter mundial. Importante entonces este actor, porque ya vemos ahí cómo Woodrow Wilson sí se encarga de los asuntos internos como el máximo ejecutivo en relación a la administración pública, pero también ya no solamente asuntos externos, sino también ya de carácter global, aquel administrador público, aquel presidente que en su momento estuvo desempeñando el cargo. Ahora, a mediados de aquel siglo XX, ya con Forsthoff, lo que refiere es que se observa que las condiciones históricas, culturales, jurídicas vigentes cambian las obligaciones del Estado, las obligaciones del gobierno y por supuesto del administrador público. Hoy transitan o transitaron y siguen haciéndolo en diferentes localidades del planeta, en diferentes continentes, de un Estado denominado liberal a un Estado de derecho social. Tenemos entonces esta perspectiva en donde nuevamente, derivado de las propias definiciones de Bonan y de Florentino González, observamos que hay un Estado precisamente con estas características, con las características sociales para tratar de dotar de agua, de alimentos, de infraestructura, de salud, de educación, de seguridad, y cada vez se van incrementando más esas obligaciones y se va haciendo mucho más complejo, se va complejizando la propia gestión de la administración pública y en consecuencia las técnicas que se tienen que tener de carácter científico para el desarrollo de las mismas. También tenemos el hecho del francés de Pierre Lescure, que señala que ahora esas funciones y responsabilidades que producen el desarrollo que se estuvo viviendo en aquel siglo XX, pues van evolucionando y van cambiando, en donde hoy precisamente, por ejemplo, los derechos humanos pues son más que se encuentran contenidos ya en los instrumentos jurídicos, en las cartas magnas o en las constituciones elaboradas por los parlamentos o por los congresos, que se refería, que eran los que estaban planeando qué se quiere hacer, y quien ejecutaba precisamente pues era el administrador público, quien llevaba a cabo los bienes, las vacunas, la infraestructura, las carreteras, todo lo que se necesita para dar certeza a la educación, pues precisamente es la administración pública.
concebiendo ahora como una complejidad en relación a esas estructuras, no solo profesionales de carácter interno, vinculado a los aspectos jurídicos, técnicos, éticos, de competencias y habilidades, que permiten dar un entramado mucho más sólido para lograr aquellos resultados que cada día, como ya mencionaba, pues se van complejizando. Ahora, se tiene también adicionalmente el desarrollo de las corporaciones privadas, que permiten darle certeza, tanto corporaciones de orden privado como las corporaciones de orden público, pero que funcionan como empresas productivas del Estado o empresas privadas que se asocian a los fines del Estado para poder brindar estos benefactores de orden común. Y ahí tenemos elementos importantes porque, pues como lo vemos, incluso en el desarrollo, pues hubo empresas y siguen existiendo empresas del Estado y otras empresas privadas que logran, a través de una rectoría y una cooperación conjunta, o pretenden lograr mejores resultados en la vida de las personas que viven en los diferentes estados, y también vinculado a la parte federal, a la parte estatal y a la parte o al apartado municipal. Ahora, en el caso de la administración pública, ya específicamente en este desarrollo evolutivo, con esta integración de carácter global, pues cada vez vamos teniendo más especializaciones, y es necesario, a través de esos problemas que se vuelven complejos, pues que tengamos diferentes tipos de especializaciones en la administración pública. No solo el administrador público, sino todo lo que integra esa estructura, esas funciones, para dar certeza a los fines de carácter colectivo, que tendrá que ver, por ejemplo, con financieros, con contadores, con contabilidad gubernamental, con finanzas gubernamentales, con economía, con ingeniería, con infraestructura, con médicos, con docentes, etcétera. Se va ampliando de manera muy importante el nivel profesional y las actividades, que cada día son mucho más especializadas. Ahora, en el contexto histórico moderno, pues sabemos que en el siglo XX, a inicios del siglo XX, precisamente en el año de 1930, surge y se genera esta gran depresión de carácter mundial, que pues representó una catástrofe de manera coyuntural, y gracias a esas teorías de economía dirigida, pues hoy las circunstancias han evolucionado, y en aquel siglo XX, cuando se genera esta gran depresión, pues hubo cierta incapacidad de las propias leyes del mercado, la ley de la oferta, la ley de la demanda, la mano invisible de Adam Smith, para regular aquella economía y conseguir cierto equilibrio. Bueno, tan es así que esa depresión generada en Estados Unidos pues generó desórdenes de carácter global, como las otras que se han vivido posteriormente. En ese sentido, países del orden latinoamericano, que es la parte que nos corresponde, como Argentina, Brasil, México, Uruguay, Chile, Colombia y un largo etcétera, pues emprenden obligatoriamente una industrialización que no tenían previamente a estos elementos, una industrialización que consiste en la sustitución de importaciones para poder realizar las manufacturas directamente y los bienes que se generan a través de la industria, y satisfacer las necesidades, la demanda de carácter interno, de carácter nacional. Y en ese sentido, pues el Estado, como impulsor de medidas a favor del desarrollo de aquella industria en estos países, que hasta la fecha, bueno, pues se siguen generando este tipo de políticas industriales. A mediados aproximadamente del siglo XX, pues la capacidad se reduce después de la Segunda Guerra Mundial, y se tuvo entonces, porque se carecía de ingresos, se carecía del producto financiero, del dinero, se tuvo que recurrir a un mercado financiero internacional, y este hecho pues ha marcado de manera indefectible, como un hito histórico, el inicio en el proceso de desnacionalización o globalización. Digamos, se pierde la parte nacional y se gana la parte global, como hoy vemos que existen muchísimas interacciones. Ahí es importante mencionar lo que refería el propio Kaplan. El Estado se torna estratégico, interno y externo, incrementa su intervencionismo de manera decidida a través de leyes, a través de políticas, a través de recursos, a través de infraestructura que desarrolla la propia administración pública como parte inherente del gobierno y del Estado. Y ahora, bueno, pues sus tentativas están vinculadas a la planificación, a la expansión de los servicios
Hoy tenemos servicios pues, de salud o educativos o de seguridad prácticamente en muchos lugares del contexto territorial mexicano, más de 2.500 municipios, las 32 entidades, y por supuesto pues todo esto que ha ido creciendo de manera significativa y también con tareas cada vez más complejas, que estas pues se van cumpliendo a veces sin que los países contaran con la industria, con las maquinarias, incluso de orden político administrativo, preparadas para absorber esta carga que en su momento se estaba viendo y que se sigue viviendo. Eso es lo que refiere el propio Kaplan, ¿verdad? Tenemos entonces que hay la obligación de realizar circunstancias financieras o económicas, jurídicas, pero a veces no tenemos el cuerpo profesional, el cuerpo especializado o a veces hiperespecializado para dar certeza a esta nueva figura del Estado como una figura estratégica en donde incrementa, como ya refería, el propio Kaplan, pues el intervencionismo y la expansión de aquellos servicios necesarios. Y posteriormente, bueno, pues tenemos también la modernización, ¿verdad? Para ir cerrando ya el tema de la administración pública en esa reforma administrativa, en donde es uno de los ejes centrales, pues para viabilizar el desarrollo administrativo, lograr los objetivos, generar capacidades adicionales para poder emprender estos cambios que incluso pues cada vez van siendo mucho más vertiginosos y mucho más rápido en un proceso de aprendizaje social en donde no es solamente la propia administración pública, sino también es un aprendizaje de orden social que nos obliga a irnos adaptando a estos cambios como una condición natural, como una condición sine qua non, como una condición por sí misma que genera resultados y problemas cada día más complejos. Ahora, dentro de esa modernización tenemos que el propio Braibanti, Riggs, Huntington, pues nos refiere que hay una teoría en donde son dos tipos de sociedades que incluso las vemos en diferentes latitudes del planeta, diferentes latitudes del globo terráqueo, incluso dentro del territorio nacional, la sociedad tradicional y la sociedad moderna. Ahora, para transitar de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, pues significan cambios radicales de orden constitucional, de orden cultural, de orden tecnológico, económico, que permitan darle fusión a esta circunstancia, incluso con otro tipo de infraestructura, otro tipo de relaciones e interacciones de carácter social. Y finalmente, en el caso de la modernización administrativa, pero también política, que son importantes, como ya lo refería el propio Woodrow Wilson, en el sentido de la parte política, la parte técnica administrativa y la coordinación, pues se refieren o se necesitan por lo menos 4 características. Una estructura jurídica que tenga el potencial para transformar el contexto real, el contexto nacional. La segunda, la ampliación de la participación social popular en el proceso político. La tercera, la capacidad de mantener la integración nacional como un Estado que no se segmente, que no se balcanice, que no se divida. Y digamos en el Estado mexicano, con base en el artículo 39, pues la federación. Y en el apartado cuarto, la característica número 4, la capacidad de mezclar la destreza administrativa, las capacidades administrativas hiperespecializadas, la responsabilidad que se adquiere por ser un servidor público, por trabajar en la administración pública, y por supuesto la razón y el raciocinio, la parte científica, con la voluntad popular para lograr una amalgama efectiva. La responsabilidad, la razón, la administración y la voluntad popular o la legitimidad y el apoyo para lograr esos cambios pretendidos que de manera natural pues vamos estableciendo. En ese sentido, ya para cerrar lo que señala Huntington, en la modernización refiere que es diferente, esa modernización administrativa es diferente a lo que hoy se le denomina la occidentalización. Ya no es solamente mirar el mundo occidental y cómo funciona el mundo occidental, sino esa modernización administrativa tiene que estar adaptada, tiene que estar adoptada a las circunstancias nacionales, culturales, a las circunstancias evolutivas e históricas que cada país, que cada nación tiene. Sin embargo, es importante que la administración pública se modernice, genere los elementos básicos de una estructura racional, de una estructura de carácter científico, en donde se puedan evaluar los resultados, se puedan supervisar, puedan mejorarse y generar una cuestión de colectividad
para poder tener mejores resultados, vinculados por supuesto siempre a la administración pública en ese sentido que refería el propio Bonan, Florentino González o Woodrow Wilson como el gobierno en acción. Creo que esto nos da una buena pauta nuevamente para poder hacer reflexiones en relación a aquellas estructuras que debe de tener la administración pública y los fines que tiene que estar realizando precisamente para estar dentro de un estado de derecho social, una administración pública con estas características y que pues la Constitución ya se da a la tarea de tener estas modificaciones jurídicas para poder implementarlas. Ahí pues el tema que podremos estar analizando, discutiendo, reflexionando. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.